24 versículos vamos a leer el versículo, 32 solamente. Lucas 24, 32. Señor nuestro Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Esperamos en el Señor poder ser confortados con su palabra. Necesitamos ser alentados con su palabra, exhortados. Vamos a leer ese versículo, hermano, solamente el versículo 32 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Dice así: y se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Como siempre, queremos ser bendecidos y edificados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar abordando en esta noche es el siguiente: corazones confortados. Corazones confortados. Contrario al pasaje de anoche, cuando hablábamos de la historia o del episodio donde Jesús fue ungido en Betania, le decía anoche que este pasaje, se encuentra redactado en 3 de los 4 evangelios, es decir, el pasaje de anoche. Pero contrario al pasaje de anoche, nuestro pasaje de hoy solamente se encuentra registrado o redactado por Lucas y Marcos. Marcos en el capítulo 16, desde el versículo 12 hasta el versículo 13. Camino a Emaús. De manera que Marcos es más restringido, porque Lucas le dedica desde el versículo 13 hasta el versículo 35 para abordar todo lo que Lucas está hablando. Solamente nos hemos limitado a leer el versículo 32. Si no vemos todo el pasaje completo, nosotros, y si mucho menos no lo han leído, no podemos entender cuando dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo particularmente considero que el pasaje que se encuentra descrito aquí en Lucas, que la Reina Valera lo titula En el camino a Emaús. ¿De qué trata este pasaje para poder entender solamente el versículo que hemos leído? Bueno, Lucas está redactando aquí en el momento en el que los discípulos se habían quedado desconsolados y desconcertados luego de la crucifixión del Señor Jesucristo. Los discípulos quedaron con sus corazones abatidos, sus corazones desesperanzados, sus corazones rotos. Y cuando Lucas describe lo que está describiendo aquí, camino a Emaús, se está refiriendo a 2 de sus discípulos que luego de que Cristo es crucificado y sepultado, van
con toda la desesperanza y con sus corazones quebrantados. Y esa es la razón por la que hemos titulado esta predicación Corazones Confortados, porque lo que ocurre aquí en este pasaje bíblico es algo extraordinario. Camino a Emaús, van dos caminando hacia Jerusalén, y mientras ellos caminaban, iban tristes, repito, muy desconsolados, habían perdido todo tipo de esperanza en el Señor. Lo mismo podría suceder con cualquiera de nosotros que esté atravesando una situación muy amarga, muy difícil, algo que usted no pueda entender, o algo en lo que usted haya puesto su confianza y que de repente se derrumbe todo. Yo me imagino cómo estaba el mundo, no solamente Estados Unidos, aquel 11 de septiembre, me parece que desde el 2012, mal no recuerdo, cuando aquellas dos grandes torres gemelas fueron derribadas. Bueno, lo mismo sucede cuando en cualquiera de nosotros que tiene la esperanza puesta en un trabajo, que tiene la esperanza puesta en una seguridad familiar, que tiene su confianza puesta en un seguro médico, que tiene su confianza puesta en una cuenta bancaria, que tiene su confianza puesta en la salud que tiene, y así sucesivamente. Pero que de repente todas esas cosas en las que nosotros a veces ponemos nuestra confianza, de repente se derrumben. El mundo muchas veces se nos va abajo. La gente empieza a abrumarse. Así se sentían estos dos personajes cuando iban camino a Emaús. El pasaje empieza a describir desde el versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba junto con ellos. Pero ¿sabe qué? Algo sorprendente pasa en ese pasaje. Yo quisiera que usted lo lea tranquilo en su casa si usted no lo ha leído. Mientras ellos van triste, hablando de todo lo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué hablaban ellos? Bueno, ellos decían, bueno, Cristo Jesús, aquel Mesías que murió y que había dicho que iba a resucitar, nos lo quitaron de en medio. Todas esas cosas ellos iban platicando, pero mientras Jesús se encuentra con ellos, va junto con ellos, ellos no saben, no tienen ni idea de quién va junto con ellos. Y ellos siguen caminando normal, señores. Mas los ojos de ellos estaban velados, ven, estaban velados para que no le conociesen. No sabían que Jesús iba junto con ellos. Y le dijo, ¿qué plásticas son estas? Le pregunta Jesús, que tenéis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? Jesús se dio cuenta de que ellos estaban muy tristes. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Que me levante la mano aquí el primero que nunca haya pasado por una situación que no lo haya entristecido profundamente. Todos, hermanos. Jesús le dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, y le dijo, oiga la ignorancia de estos hombres, dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos le están hablando al mismo Cristo de lo que ha acontecido, que a Cristo lo mataron y ya lo exterminaron. Para ellos ya Cristo se había desaparecido. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Jesús, para sacarle, ¿verdad?
Ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Era eso lo que ellos hablaban en el camino, y nuestros gobernantes y sentencia de muerte le crucificaron, pero nosotros esperábamos en él, que era el que había de redimir a Israel. O sea, esta gente había perdido toda confianza en el Señor. Esta gente se le había olvidado cada detalle de cada profecía que Jesucristo les había dado por medio de los profetas. Ellos habían perdido toda esperanza de ese Mesías prometido que iba a redimir a Israel. Y ahora siguen ellos respondiéndole a Jesús: además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lo que ellos no sabían, que ese tercer día ya Cristo había resucitado, iba junto con ellos. Ellos le están diciendo a Jesús: ya vamos por 3 días. Y nada de lo que Cristo nos dijo nos engañó. No se ha cumplido nada de esto. Por eso estamos tristes, en otra palabra. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, siguen ellos hablando de entre nosotras, refiriéndose a María y a las demás que fueron al sepulcro. ¿Recuerdan ustedes? Y las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Ven cómo lo menciona Lucas? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Las mujeres le dieron una noticia real y positiva, pero ellos no le prestaron nada de atención a esto. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos estar pasando por el Niágara en bicicleta, o el mundo puede estar atravesando lo que sea, y se nos olvida lo que Dios nos ha dicho, que Él tiene el control de todas las cosas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero en Él no vieron nada. Entonces Él le dijo: oh, insensatos. Aquí empieza Cristo. Y tardos de corazón para querer todo lo que los profetas han dicho. Hermano, esto es interesante. Las palabras de Cristo aquí suenan muy interesantes, porque lo mismo hacemos muchos de nosotros con las escrituras. Se nos olvida todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchas veces se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado. En el momento de las pruebas, las dificultades, en el momento en el que la economía del mundo se va al suelo, en el momento en el que los productos de comestible sube la gasolina y pasan los acontecimientos de guerra y terremotos, ciclones, se nos olvida que la palabra de Dios tiene el más mínimo control y detalle de todas esas cosas. Escuchen lo que dice el versículo 26. ¿No era necesario, le dice el Señor, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando aquí, Jesús empieza entonces a explicarle lo que ya los profetas han venido diciendo. Y dice el versículo 27, y que comenzando desde Moisés, en otra palabra, comenzando desde Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia, que son llamados el Pentateuco, dice que comenzando desde Moisés y guiando por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Wow, esto es impresionante, cómo Cristo le abre los ojos a esta gente que había tenido contacto con las escrituras y se le nubló los ojos y la mente y se le olvidó todo lo que la Biblia le había dicho. Jesús entonces empieza a recargarle y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, el Señor hizo como que ellos llegaron y el Señor se fue de largo, como que iba más lejos. Pero oiga la reacción de ellos. Mas ellos le obligaron a que se quede, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista.
guay. Porque ya Cristo estaba glorificado. Ya Cristo había resucitado y estaba en todo su esplendor y en su gloria. Lo cierto que Cristo desaparece, pero esta gente quedó convencida de lo que estaba aconteciendo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían unos a otros, no ardía. Aquí está nuestro texto de exposición. Versículo 32. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? ¿A qué se está refiriendo el versículo 32? A lo que ya dice en los primeros versículos. Dice que le abría las escrituras desde Moisés. Empezó a hablarle del profeta mesiánico Isaías, la profecía mesiánica que se hablaban de Cristo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día, tranquilos, que él va a resucitar. No, a ellos se le olvidó todo eso. ¿No se parece esa actitud de esos dos hermanos a muchos de nosotros? ¿No es parecida esa misma actitud que habiéndonos Dios dicho algo en su palabra, nos llevamos de lo que el mundo nos dice y empezamos a temblar muchas veces? La Biblia dice que la dirección de Dios va hacia un lado y el mundo nos dice otra cosa y le creemos más al mundo que lo que Dios dice. Y empezamos a temblar y empezamos a creer a lo que los científicos ateos empiezan a decir. Empezamos a creer las cosas vagas y vanas que los filósofos de este mundo muchas veces quieren decir. Corazones confortados. Eso fue lo que aconteció con Cristo y estos hermanos. Sus corazones fueron confortados. A mí me encanta que estos hombres no fueron reprochados por Cristo. Y eso es lo común que uno ve hoy en día en mucha gente que pretende ser un predicador de la palabra de Dios. Empieza a ofender a la gente, a insultar a la gente. Cristo agarró a esta dos gente con mucha ternura, con mucho amor, y le explicó con amor las escrituras. Oiga, yo me imagino otro que no hubiera sido Cristo, tardo de corazón, incrédulos, tontos, idiotas. Oye, ustedes no duraron 3 años con Cristo en su ministerio y escucharon todo eso, ahora se van a hacer los tontos. No, Jesús no le dijo así. Jesús con cariño y ternura le abrió la escritura desde Moisés hasta los profetas, dice. Wow, cuánto amor hay en nuestro Señor. Esos dos hombres que iban camino a Emaús en un día de mucha tristeza y de mucha desconsolación, iban con sus corazones abatidos, intensamente iban desconsolados. Yo no quisiera imaginarme cómo era que iba el corazón de esos hombres. Yo se lo voy a ilustrar de esta manera para que usted pueda entender la verdad bíblica que se esconde aquí. Se lo voy a ilustrar para que usted entienda. Imagínese por un minuto que usted tiene un niño de 5 años y que de repente ese niño viene en un vehículo, ¡pam!, y se lo aplata y se lo quita de la mano. Usted que es madre, usted que es padre, ¿cómo usted se siente? Desbaratado, molido, hermano. Emocionalmente usted se siente desgarrado. Estos hombres se sentían desgarrados porque la esperanza de ellos era su Señor, hermano. Era Cristo que estaba con ellos ahí. Les daba pan, les daba instrucción, les dio la promesa de que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Esa gente estaba llena de aliento, pero de repente se crucifican a Cristo y a ellos se les borra todo de la mente. Quedaron desconsolados. Así iban estos hermanos camino a Emaús. Bendito sea Dios. Lo más lejos que tenían era que ese día de gran tristeza se iba a convertir en un día de gran alegría y júbilo, en el cual sus corazones serían confortados, alentados. Oh, qué bueno es nuestro Señor. Basado en este pasaje, queremos considerar al menos 3 cosas que encontramos en nuestro pasaje.
Así que lo primero es el abatimiento de estos hombres. Si tú te sientes abatido por algo que te aqueja en la vida, yo no sé qué puede ser. A mí me puede aquejar algo, a ti algo, otra cosa. Pero si hay algo que te abate, que no te deja concentrarte en leer y entender las escrituras, que no te permite meditar en la Biblia con tranquilidad, sino que eso te turba y te roba el sueño, yo quiero decirte que estos hombres estaban abatidos. Y su abatimiento se convirtió en júbilo, en cántico y alegría, en esperanza, en gloria. ¿Cuál era la causa de este abatimiento? Si nosotros vamos en el hilo del pasaje, nos vamos a dar cuenta que la causa era que lo más valioso, que la esperanza que ellos tenían era su Señor y se le había arrebatado de su lado. Su gran amigo, su maestro, su confidente, había sido crucificado en aquella cruel cruz en medio de dos ladrones. Nada peor podía haber arruinado el corazón de estos hombres, hermano. Yo creo que a estos hombres le había podido pasar cualquier otra cosa, pero menos esto. Yo creo que a estos hombres le podían dar una noticia y decirle: se murió un hijo tuyo. Yo creo que a estos hombres podían decirle: fuiste despedido del trabajo. A cualquiera de estos hombres le podrían haber dicho: viene un derrumbe económico para Jerusalén. Y ellos no le iban a dar mente como le dieron mente a que su Señor había sido quitado del lado de ellos para ser crucificado. Sus manifestaciones, es decir, las manifestaciones de estos hombres, lógicamente que era tristeza profunda. Deplorando lo acontecido en este pasaje que estamos abordando, volviéndose a su pueblo, a la vida antigua, porque ellos estaban desconsolados. ¿Qué estaban haciendo? Regresando allá a Emaús. Perdieron toda esperanza. Una experiencia común. La experiencia común que vemos aquí pueden ser muchas causas que varían. El negociante que ha perdido su capital. Usted no quisiera saber cómo se siente una gente que tiene un capital, que no quiere perderlo ni matado. De repente invierte en una empresa y todo se le vuelve salir agua. No hay una cosa que le arruine malamente a una gente que tenga unos chelitos ahorrados o que haga un préstamo para poner un negocito y que ese negocito se le vuelva humo. Eso abruma a cualquiera. Y estos hombres pudieran haber atravesado cualquiera de estas circunstancias, pero la situación de ellos era peor. O el labrador que ve perderse su cosecha, o el amigo que se ve burlado, la mujer que se ve ahogada, o ahogar en el infierno por el vicio de un esposo que está hundido en aquellos vicios de sustancia prohibida. No hay una cosa que abrume malamente de alguien cuando está atravesando por dolores semejantes a esto. O los padres que sepultan a su hijo en quien cifraban o depositaban toda su esperanza o toda su confianza. Los planes que a veces uno hace en la vida y son muchas veces fracasados. Bueno, yo quiero decirle de manera resumida que estos hombres estaban con sus corazones rotos. Eso es lo primero que vemos. Pero lo segundo que vamos a ver es su cariñoso interlocutor que empezó a dialogar con ellos. Te voy a decir algo, hermano. Si tú piensas que esto no es significativo, te voy a decir algo que es muy significativo para ti. Tú sabes de qué manera tú interactúas con tu Señor diariamente. Inmediatamente te acerca a su palabra. Inmediatamente te acerca a la oración. Tú interactúas con tu Señor diariamente. Y estos dos hombres, interactuaron con su interlocutor, pero este interlocutor era cariñoso.
era apasionado, era misericordioso, era tierno. Pues le dio una tendencia que nadie más nos las puede dar en este mundo. Cristo jamás, hermano, no le pase por la mente, por favor. Cristo jamás nos va a despreciar por nuestras debilidades. Estos hombres habían mostrado una gran debilidad, pero su Señor no lo rechazó, como le mencioné al principio. No, hermano. Sino que lo reprende en el versículo 25, pero lo hace con mucho amor. Versículo 25, por favor. Lo hace con mucho amor. Dice: entonces él le dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que está aconteciendo ahora mismo conmigo, recuerden que ya los profetas lo habían anunciado y ustedes lo habían leído en las escrituras. Ustedes tenían pleno conocimiento de este asunto. Con amor el Señor nos exhorta. Con cariño Él, cuando estamos abatidos, interrumpidas nuestras mentes, con amor Dios nos alienta. Al Señor le agrada acompañarnos a lo largo de nuestros procesos y dificultades. Siempre Él ha buscado a aquellas personas que se sienten tristes y abatidas. Como el Padre lo busca, así mismo como un padre busca a un hijo, una madre es atenta a un hijo, no quiere que le pase nada. Una madre es la cosa más ñoña y más tierna y más pegada que puede haber en este planeta, aparte de Dios, con un hijo, hermano. Así mismo, o más que eso, nuestro Dios está bastante cerca de nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Créalo que es así. Como el Padre busca al Hijo, así mismo Cristo nos busca. Oh, cuántas veces Él está cerca de nosotros y nosotros creemos que Él está lejos de nosotros. Una ilustración para que podamos entender esto es una madre que busca un hijo desesperada. El niño está detrás de ella, pero ella no lo está viendo. Piensa que el niño va rumbo a la piscina que está en el patio y ella desesperada va a la piscina, pero el niño está sentado allá en el patio. El niño no se imagina que su madre está cerca de él, pero ella tampoco se imagina que su niño está cerca de él. De esa misma manera, Dios está cerca de ti. Quiero decirte que cuando te vengan pensamientos negativos de creer que Dios no está contigo, no pienses eso. No. Él se interesa en cada uno de nuestros problemas. Él se interesa por una verdadera conversión que se haya dado en nuestras vidas o quiere que se dé en nuestras vidas. Nosotros debemos hablarle a otros de Cristo y del propósito que estará entre cada uno de nosotros de parte de nuestro Dios. ¿Cuál es el tema realmente de las Escrituras? El tema central. Él nos hace entender, Él nos hace percibir su aplicación en nuestras vidas. Es decir, cuando leo este libro, que humanamente hablando es imposible poder entenderlo, el Espíritu Santo toma esta escritura, la lleva a tu corazón, te hace entenderla y te hace aplicarla. ¿Cómo la aplico? Bueno, si tú eres una persona que necesita ser confrontada, el Espíritu de Dios hace que esa palabra te conforte. Si estás desanimado, esa palabra te van a dar ánimo. Maravilloso es el Señor. Nunca nos han fallado. Los planes de Dios para nosotros nunca fallan. Siempre se ha valido de la palabra de Dios para ello. La Biblia está ahí a la su merced nuestra para que acudamos a ella, hermanos. Una tercera cosa y última, su enérgica reacción, la enérgica reacción de los dos que iban camino a Emaús. Bajo la influencia de la compañía que llevaban estos hombres y de la plática
que ellos recibieron en sus almas, ¿sabe qué aconteció? Dice el versículo 32, que es nuestro texto, dice que no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ahí se encuentra la gran importancia, amados hermanos, atención a esto por favor. Ahí se encuentra la gran importancia cuando este libro es abierto con seriedad, cuando este libro es abierto y explicado con responsabilidad. La Biblia dice que puede arder el corazón de un cristiano cuando la palabra de Dios es abierta y es explicada, mis hermanos. Y esto aconteció cuando Cristo les explicaba las escrituras a estos hombres. Le ardía el corazón. ¿Qué pasaba en el corazón de esos hombres? Yo me imagino el fuego de la palabra de Dios ardiendo en el corazón de esos hombres. Había una influencia extraordinaria cuando estos hombres se abrieron en plática con el Señor. Ardía su corazón. Oh, maravilloso es el Señor. Veían que la aparente derrota a la cual ellos estaban sucumbidos, ¿verdad? Una aparente derrota. Ya Cristo murió, no está, se fue, perdimos todo. Era su mayor triunfo. Ya ellos se habían dado cuenta que las cosas no habían pasado como ellos pensaban. Su tristeza se convirtió automáticamente en gozo. Ese efecto y otros más producen siempre la compañía que Cristo tiene en tu vida. ¿Tú quieres ser un cristiano fortalecido? ¿Un cristiano maduro? ¿Un cristiano que ame a Dios y tenga una devoción intensa hacia Dios? Ten contacto con Cristo a través de las Escrituras constantemente. Expónete a la Biblia. Grábala en tu mente. Medita en ella. Pero hay otras cosas. Además de eso, número uno, cuando tenemos interacción con Jesús, aviva el fuego de la fe que hay en ti y en mí, que probablemente puedes estar apagado. Una segunda cosa, que remueve la esperanza de la fe que hay en nuestras vidas. Número tres, da nuevos ánimos para el trabajo y la lucha que atravesamos en este mundo. Oh, maravilloso es el Señor. Y levantándose en la misma hora, la certeza de un médico espiritual es la siguiente: echa tu carga sobre Dios. Segunda de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Concluimos con lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos sentido este calor? Cuando estamos leyendo la Biblia, usted siente un calor en el corazón que le da como más ánimo, más apetito, más deseo de leerla más y más. Y termina los 66 libros de la Biblia y vuelve y lo lee otra vez, y vuelve y lo termina y vuelve y lo lee otra vez. Hay un pastor llamado Wilford. Cuenta la biografía de este hombre que leyó la Biblia 200 veces en su vida y 50 de ellas la leyó de rodillas. Cuando los cristianos son alimentados por la palabra de Dios, su apetito por Dios crece. El apetito por la santidad de Dios crece, por la justicia, por el amor, por la vida piadosa, por la misericordia. Muchas veces nuestros corazones van a sentir ese calor y ese fuego cuando leemos la Biblia, cuando oramos en el culto de oración, y cuando nosotros estamos en comunión con otros hermanos y hablamos la palabra de Dios con otros. Es que Cristo está presente, hermano. Cristo vive en nuestros corazones. No como aquellos hermanos de Maús que pensaban que Cristo fue crucificado y que ya habían terminado con Cristo. No. Él está vivo, hermano. La tumba está vacía.
Busquemos su comunión cada día. Busquemos su calor, hermano, en medio de un mundo con tanta turbulencia como el que nos ha tocado vivir. Un mundo desafiante para la crianza de nuestros hijos. Un mundo desafiante en todos los medios en los que nos exponemos. El pecado está a la orden del día. Las tentaciones están a la orden del día. Busquemos el calor y el fuego de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, busquemos el calor de Dios. Lo tendremos siempre que pensemos en Cristo. Siempre que estemos oyéndolo a Él. Siempre que le estemos pidiendo a Él que nos acompañe a lo largo de nuestro peregrinar en nuestra vida cristiana. Él quiere hacerlo, hermano. El fuego que Él enciende en el corazón no se apagará con el tiempo ni con los desengaños de este mundo. No. Él nos dará calor, Él nos dará luz en las noches más sombrías y oscuras de nuestras vidas. Él estará ahí para iluminar tu trayecto hacia la ciudad celestial. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones ardan mientras leemos, estudiamos y escuchamos tu palabra. Oh, muchísimas gracias, Padre eterno. De todo corazón te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.